Hola queridos amigos, que tengan muy buenas noches. Qué lindo poder estar nuevamente juntos aprendiendo acerca de este libro tan lindo que es Apocalipsis. He tenido noticias que algunos entusiastas ya se lo han leído de pe a pa y seguramente van a ver algunas cosas que por ahí van a costar un poco entenderlas, pero bueno, en la medida que estos estudios vayan avanzando y si no está clarificado a través del estudio, por medio de nuestras redes, por medio de nuestro sitio, vos podés hacer las preguntitas pertinentes y de ahí, bueno, vamos a tratar juntos de resolver la respuesta que es apropiada y es la que vos seguramente vas a estar necesitando. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora del libro de Apocalipsis ha sido el capítulo 1, el cual nos habla un poco acerca del Cristo glorificado, una imagen que necesitamos tener porque de lo contrario, como decimos siempre, nos quedamos con el Cristo de los Evangelios, pero no falta el Cristo glorificado. Bueno, el Señor se encarga de revelarle a su discípulo amado ese Cristo que no estamos acostumbrados a ver, ese Rey de Reyes y Señor de Señores en su plena gloria. Allí también, en el capítulo 1, en el versículo 19, el Señor nos da un bosquejo de todo el libro, ¿no? De las cosas que has visto, que es lo que le muestra el Señor con respecto a sí mismo al apóstol Juan, las cosas que son, lo que le está mostrando el apóstol Juan respecto a la iglesia y las cosas que han de ser, que son los acontecimientos que anteceden al día o a la venida del Señor. Allí se divide este bosquejo en el capítulo 1 y ya el capítulo 2 comienza con el mensaje del Señor a las iglesias. Hasta ahora hemos visto dos iglesias, que son la iglesia de Éfeso, una iglesia fuerte en doctrina, fuerte en el servicio del Señor, pero que pierde lo más importante que es su primer amor. Cómo el Señor aprueba las obras de esta iglesia, pero cómo también marca ese pequeño error, que no es un pequeño error, sino que es una dificultad que se puede convertir en algo determinante en su futuro. Hemos visto también la iglesia de Esmirna, cómo esta iglesia se desarrolla en un contexto hostil para el cristianismo. Sin embargo, esta es una de las dos iglesias junto con Filadelfia aprobada. A veces creemos que el contexto contrario nos va a dificultar de alguna manera, pero en este caso el contexto contrario no hace ni más ni menos que fortalecer a esta iglesia. Y hoy vamos a estar viendo la iglesia de Pérgamo. Algo que tenemos que tomar en cuenta, nosotros le damos un poquito de tiempo para poder entender un poco las características de la ciudad en donde la iglesia se levanta, y esto es importante porque la ciudad de alguna manera está ligada con la iglesia. Siempre hay una influencia del lugar en donde la iglesia se erige. Allí hay dificultades, hay influencias, hay problemas. Entonces es bueno, para poder interpretar la problemática de la iglesia, saber un poquito cómo era el contexto de esta ciudad. Algo que debemos de entender primeramente acerca de Pérgamo es su nombre. Pérgamo significa matrimonio consumado. Esto es importante que vos tomes nota o lo grabes, porque a la hora de ver la dificultad de la iglesia te vas a dar cuenta que el nombre de alguna manera tiene una relación directa o indirecta, pero tiene una relación con la problemática de la iglesia. También vamos a ver que Pérgamo, vos vas a ver que el término es parecido a la palabra pergamino. Pergamino es aquel material primario, ¿no es cierto?, de escritura que se tiene, y este vocablo adquiere su nombre de la palabra Pérgamo, ¿no?, de esta ciudad, adquiere su nombre. Pérgamo físicamente se erige a 80 kilómetros al norte de Esmirna, que es la segunda ciudad que vimos, la segunda iglesia que vimos. Y las características de este lugar es que es un lugar socioeconómicamente prolífero. Es un lugar en donde se erige también una biblioteca de aproximadamente 200.000 ejemplares que no tenían nada que envidiar a la biblioteca de Alejandría. Pero no es tanto eso lo que nos va a interesar, sino más que nada lo que de manera religiosa representaba esta ciudad. En esta ciudad era prácticamente la ciudad religiosa pagana por excelencia. Aquí se erigía el templo a Zeus, era guardiana de la diosa Atenea. Aquí también se le daba el culto al dios Esculapio, al dios Dionisio, y la gente de Pérgamo fue prácticamente pionera en la edificación del templo y de la adoración al rey Augusto César. En este contexto ya más o menos podemos interpretar en dónde la iglesia de Pérgamo se va a estar edificando. Bueno, ahora a mí me gustaría que vos puedas ir a la palabra de Dios y vamos a ver en el capítulo 2
en el versículo 12 en adelante, el desarrollo y todo lo que el Señor habla con su iglesia. Capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? Recordamos que es el representante de la iglesia. Sería en este caso el pastor de la iglesia. De la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Vos recordás que en las iglesias que hemos estado viendo anteriormente, dejamos señalado que la imagen de Cristo o la visión de Cristo está relacionada con la problemática de cada lugar. ¿Te acordás que en Éfeso se paseaba por los candeleros para señalar aquello que era un problema pero que no era visible? ¿Te acordás que en Esmirna él se presenta como esperanza y se identifica con el sufrimiento de esa iglesia? Bueno, aquí vos sabés que la palabra está emblemada por una espada. Acá va a haber un problema, tanto externo, que no es el más importante, pero sí interno, que va a ser necesario que la palabra de Dios penetre, divida y señale el error. De esta manera Jesús es representado en esta visión. El versículo número 13 dice: yo conozco tus obras. El término obras, o el concepto obras, es un concepto agregado en la palabra. Si bien directamente no está enunciado, pero indirectamente está incluido. Las obras quiere decir no solamente lo que la iglesia hace, sino también está involucrado el motivo por el cual la hace. Y Dios está diciendo, Cristo en este caso está diciendo: yo conozco, yo las conozco. Conozco las obras de afuera, pero también conozco los motivos internos por los cuales tú lo haces. ¿Y dónde moras? El término morar, según el lenguaje apocalíptico, la significancia apocalíptica, es un término moral. Quiere decir que es el lugar de residencia permanente, pero que más que nada aplica a dónde está nuestro corazón. Vos vas a ver muchas veces que en la palabra dice morás en tinieblas o morás en luz. ¿Qué quiere decir? No habla en cuanto a lo físico, sino al estado del corazón. Tiene que ver con eso. ¿Dónde está el trono de Satanás? Acá es un poquito confuso, ¿no es cierto? Vos te imaginás, ¿qué pasa acá? ¿Está el diablo sentado ahí en la plaza general? No, realmente, de manera puntual no se sabe, pero sí hay muchos rasgos que nos permiten tratar o nos permiten entender por qué hace mención al trono de Satanás. Cuando habla de trono, habla de un lugar de poder, habla de un lugar de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que allí el enemigo o el espíritu, ¿no es cierto?, maligno era lo suficientemente fuerte, estaba lo suficientemente posicionado en ese lugar como para tener un control. Ahora, ¿qué daba lugar a eso? Bueno, tenemos algunos rasgos. Como dijimos anteriormente, todo este crisol, todo este sincretismo, ¿no?, toda esta adoración pagana hacía de alguna manera que Pérgamo sobresaliera en cuanto a idolatría. Eso puede ser. También algunos escritores señalan que donde estaba sentado Zeus era un gran trono. Allí en la Acrópolis se erigía la estatua a Zeus y Zeus estaba sentado en un gran trono. Ese, según algunos, podría llegar a ser, por así decirlo, el trono de Satanás. Otros señalan que cuando los magos fueron echados, los agoreros, los adivinos, fueron echados de Babilonia porque se prohibió, ellos fueron de alguna manera albergados en Pérgamo. Entonces algunos atribuyen que puede ser por esa razón, ya sea por alguna en particular o ya sea todas esas razones juntas, de alguna manera nos da la imagen de que allí había un gobierno, una autoridad, una influencia espiritual lo suficientemente fuerte como para que sobresaliera. A veces tenemos que ver bien los significados. ¿Te acordás que en Esmirna hablaba de la sinagoga? No era que necesariamente era un lugar físico, ¿no?, sino que tenía que ver con la asamblea, con la junta de aquellos que conspiraban contra la iglesia. Bueno, aquí tiene que ver con ese lugar de gobierno, esa fortaleza espiritual que prima en este lugar. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esta es la parte positiva, ¿no es cierto?, de la iglesia. No negó la fe, retenía su nombre. Esto nos habla de persecución externa.
Frente a esto, la iglesia se mantuvo firme. O sea, esto nos da la pauta de que el mayor problema de la iglesia no tenía que ver con la persecución externa. La persecución externa era resistida de la manera correcta. A veces nosotros creemos que los problemas más fuertes son los que vienen de afuera. Sin embargo, de afuera, hoy hablamos a la mañana en un tiempo de oración que tuvimos con los chicos, cuando los vientos soplan fuertes y el corazón está de la manera correcta, no hace ni más ni menos que enraizar a una planta. Pero cuando hay un parásito interno en una planta que trabaja de manera constante, la va secando y la va matando de adentro. No son los enemigos externos los más importantes, sino que a menudo los enemigos más importantes son los que están adentro. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mucho no se sabe de Antipas, pero sí Antipas es una expresión de la fortaleza que tenía la iglesia de Pérgamo respecto a resistir la persecución. Aquí es un mártir, ¿no? Entonces, mi testigo, el término testigo, es similar al término mártir. En el Antiguo Testamento, mártir no era necesariamente la persona que moría, sino que era una persona que atestiguaba, una persona firme que conocía y sabía la verdad. Luego, ese término adquiere en el Nuevo Testamento la significancia de mártir, de aquel que pone su vida por Cristo. Antipas no es muy conocido en cuanto a la tradición, no hay muchos datos, pero basta que el Señor lo mencione por su nombre. Eso nos da la pauta de lo importante que este hombre es para Dios. También vamos a ver en la palabra de Dios que no tenemos mucha información acerca de Enoc, pero el Señor se encarga de que su nombre esté allí como alguien que caminó con Dios. Bueno, aquí Antipas es un nombre que está en la palabra sin mucha información, pero lo suficientemente sólido como para ser reconocido por él. Vos te vas a imaginar, Cristo es el testigo fiel y Antipas, reconocido por su nombre, lleva también el nombre de testigo fiel, alguien que se identifica completamente con Cristo. Es lo suficientemente importante para ello. Seguimos con la palabra y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eso es bueno, pocas cosas. O sea que no hay un gran problema, sino que hay pocas cosas que tienen que moverse. Una iglesia que resiste la persecución de afuera, pero hay pocas cosas que se tienen que estar acomodando. Ahora, ¿cuáles son esas pocas cosas? He ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Retener quiere decir, ¿no es cierto?, que estás aceptando, o sea, de manera permanente estás aceptando. No quiere decir que lo estás haciendo a la fuerza, sino que estás siendo permisivo con respecto a una doctrina que no tiene nada que ver con Cristo. Y no es una doctrina, sino son dos doctrinas como las que vamos a ver ahora. Es la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí tenemos el primero de dos sistemas doctrinales que son contrarios en la iglesia de Pérgamo, la doctrina de Balaam. Aquí no hay una teología sistemática respecto a esta doctrina, pero sí hay un espíritu. Aquellos que conocen la palabra de Dios saben perfectamente que Balaam era un profeta que fue seducido por la avaricia, ¿no es cierto?, a maldecir al pueblo de Dios. Dios, lógicamente, prohíbe esto al profeta, entonces el profeta, interesado en todo el beneficio material que los enemigos del pueblo de Dios le ofrecían, maldice o enseña al rey a maldecir, ¿no es cierto?, al pueblo desde un lado indirecto. ¿Cómo? Poniendo tropiezo en el pueblo de Dios, haciendo que el pueblo de Dios se volviera contra los principios de Dios. En este caso, ¿qué sería? Comer de lo sacrificado a los ídolos y participar de relaciones promiscuas con las hijas o con las mujeres de Moab. Todo eso es lo que está proponiendo para que de esa manera, no por boca de Balaam, pero por Dios sea maldecido el pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, los rasgos que se sacan son prácticamente los mismos. Estos que sostenían de alguna manera este espíritu, ¿no?, de esta doctrina, llevaban al pueblo de Dios al tropiezo.
haciéndolos participar de alguna manera de lo sacrificado a los ídolos y de relaciones promiscuas que en ese entonces tenían una connotación religiosa. Ese es el primero de los sistemas doctrinales que denuncia la palabra. El segundo lo vemos en el versículo 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Como te dije anteriormente, cuando se menciona la doctrina de los nicolaitas no se tiene mucho rasgo específico. Se cree que esta doctrina tenía que ver básicamente con el elitismo, ¿no es cierto?, con las diferencias de las clases sociales, que tenía que ver con eso. Pero sí acá hay un rasgo importante, que tanto la doctrina de Balaam como la doctrina de los nicolaitas de alguna manera eran complementarias, de alguna manera tenían un punto de unión. ¿Cómo vemos esto? Bueno, esto lo podemos ver en la actualidad, cuando hay ideologías que de alguna manera juntan ideologías secundarias que si bien no apuntan a esa ideología central, pero se complementan entre sí para formar una gran complicidad. Esto es lo que ocurría y esto era lamentablemente aceptado por la iglesia y aceptado por el ángel de la iglesia que era el pastor. No deliberadamente, pero se hacía caso omiso a ello y eso estaba contaminando de alguna manera la verdad espiritual de la iglesia. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir? Entonces, frente a esta situación, arrepiéntete. Arrepiéntete, volver por donde viniste. Da una vuelta en U, hace algo al respecto. Cada vez que hay que cambiar de dirección, el Señor está diciendo lo que implica arrepentimiento. Arrepiéntete, vuélvete de allí. No seas más permisivo con esto que yo aborrezco, que yo no quiero. ¿Cómo eso es aplicable a nuestra vida? Y a veces es más fácil aceptar que confrontar. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, porque aceptar algo, aunque sea de manera pasiva, de alguna manera nos hace participantes de ello. Es una complicidad, pero confrontar algo desde la verdad, desde el amor de Dios, decir yo con esto no lo acepto, no estoy de acuerdo, eso nos lleva a una posición aceptable delante de Él. Pues si no, vendré a ti pronto. ¿Qué quiere decir? Esto no nos habla, ¿no es cierto?, de que Él va o que va a venir inmediatamente un juicio o que Él viene o que va a pasar algo, sino cuando nos habla, vendré a ti pronto, nos habla de segunda venida. Ahí vemos cómo los conceptos no son los que nosotros conocemos, sino los tenemos que adaptar a una hermenéutica bíblica. Nos habla de su venida, de su segunda venida. Eso quiere decir, o sea, que el plazo es antes de mi segunda venida, resolvé este problema. Después ya no hay vuelta, entonces resolvélo. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí nos remontamos nuevamente al principio y cómo pelea el Señor con la espada de su boca. Es la verdad de Dios la que va a poner en descubierto estos dos sistemas doctrinales que son contrarios a la voluntad de Dios. Es desde la verdad, es desde el conocimiento de la verdad. Esto nos advierte a nosotros también la responsabilidad que tenemos con respecto a conocer la verdad. No podemos aceptar cualquier cosa porque sí, porque nos parezca linda, porque nos parezca razonable. Debemos de conocer la palabra de Dios y somos responsables de discernir la palabra predicada para saber qué aceptar y qué no aceptar. Pasamos al siguiente versículo, que es el 17, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto quiere decir escuchar o escuchar. No hay vuelta de hoja. Abrir bien los oídos, prestar bien atención. ¿Por qué razón? El Espíritu habla a la iglesia. Es necesario escuchar. Acordate que hablamos de la traducción de oír de esta manera, que quiere decir oír para hacer. Al que venciere, y acá hay una condición, vencer. ¿No es cierto? Si nosotros partimos de lo que el Señor está diciendo no aceptes pasivamente esta doctrina. Acá hay una responsabilidad, no estás haciendo nada respecto a esto, indirectamente lo estás venciendo. Entonces, el que venciere a esta influencia, le daré de comer del maná. El maná es un sinónimo de Cristo, es el pan de vida. ¿Qué nos habla esto? Que la recompensa para el que vence es una comunión íntima,
un sustento a través de una relación y de una comunión con Él. El ejemplo más clave de esto es David. Cuando David es sustentado por el Espíritu de Dios, cuando David come, y también, por supuesto, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo señala esa comida que es la que a Él lo llena, esa comida que es la que Él antepone a la comida que el enemigo le ofrecía en el desierto. Bueno, es esta comida la que está prometida para aquel que vence, esa relación que llena y que satisface. Y le daré una piedrecita blanca. Muchos autores creen que esta piedrecita blanca es Jesús. Sin embargo, como aquí hay un diminutivo, no puede ser nunca Jesús. Jesús es la roca, Jesús es la piedra, no es la piedrecita. Entonces se descarta esta interpretación. También esa piedrecita blanca era como una ficha de votación a la hora de votar. También había una piedra blanca que tenía que ver con el Urim, con el Turim, pero todos los autores, ¿no es cierto?, convergen en lo mismo. Es una suerte de participación, de celebración, porque también esa piedra blanca se le daba a aquellos atletas que ganaban. Esa piedra era el pase a la celebración de los ganadores, ¿no? O sea, toda esa celebración que se hacía en virtud a esa fiesta atlética, vos con esa piedrita pasabas y participabas. También en el Coliseo romano, junto con el pan, se daba una piedra blanca que era el sinónimo de la entrada para participar de esa celebración. Entonces se entiende por traducción que esa piedrecita blanca tiene que ver con una participación de la celebración. Y también en esa piedrecita blanca dice que está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y ese es el estado de los redimidos del Señor. El Señor te cambia el nombre. Tu padre, tu madre te ha puesto un nombre según le gustó, ¿no es cierto? O según algún familiar. Bueno, el Señor te llama a vos con un nombre distinto. Me encanta siempre cuando el Señor le cambia el nombre a Pedro, ¿no es cierto? Cefas, ¿no? Cuando le cambia su nombre, ¿por qué? Porque Él está viendo lo que va a hacer a través de este hombre de Dios. Y este hombre de Dios, que es endeble en un principio, luego va a ser un fundamento de la iglesia. De la misma manera, el Señor tiene un nombre para tu vida, y ese nombre lo sabe Él, y Él te lo va a revelar a vos. Pero la condición para conocer ese nombre es el que venciere. El que venciere, en este caso, a toda esa influencia negativa que estaba afectando de alguna manera a la iglesia. ¿Qué nos habla entonces la iglesia de Pérgamo? Bueno, vamos a ver en las distintas iglesias, como dijimos, ¿no? Salvo Filadelfia y salvo Esmirna, vamos a ver en el resto de las iglesias que hay cosas positivas y vamos a ver que hay cosas para cambiar. Esto ocurre también en nuestra vida. Debemos de guardarnos de creer que ya lo que sabemos nos da una posición sobre todas las cosas. Todavía tenemos que seguir aprendiendo. Y cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta que tenemos que seguir aprendiendo más. Entonces nos desafía a poder revisar a nuestras vidas y poder ver también cuáles son las cosas que aceptamos. ¿Cuántas veces hemos aceptado cosas en nuestra vida de manera común, porque todo nuestro entorno social lo acepta, porque nuestra gente cercana lo acepta, pero no están necesariamente bien delante de Dios? Entonces vamos a ver que a veces el Espíritu Santo nos lleva a una comunión más íntima con Él. Hay cosas que por algún momento no podemos, de alguna manera no podemos avanzar. Hay obstáculos en nuestra vida. Y nosotros oramos por esos obstáculos. Y el Espíritu Santo te muestra cuál es el porqué de esos obstáculos que generalmente siempre están adentro nuestro. Cuando nos damos cuenta de que allí hay cosas que deben de cambiar en nuestra vida y estamos dispuestos a arrepentirnos, a pegar la vuelta de esa manera, a removerlos, la bendición de Dios fluye sobre la vida de cada uno de nosotros. Estamos en un proceso continuo de crecimiento. Por eso, cuidado con criticar a congregaciones locales, porque hagan las cosas diferentes a lo que las haces vos. Porque el mismo Espíritu que reprendió, que dirigió, que cubrió, que exaltó a esa iglesia, es el mismo Espíritu que hoy recorre cada congregación, corrigiendo, formando, dando ímpetu, ayudando a cada uno de nosotros. Que realmente el ejemplo de Pérgamo
pueda ser un ejemplo que nos desafíe a nosotros a revisarnos como el ejemplo de cualquier otra iglesia. Este premio que Dios nos da es un premio espiritual, es un sustento espiritual. Acostúmbrate a valorar aquello que es profundo. Dios te va a llenar de bendiciones, pero la bendición más grande es la que Dios te da desde su relación con Él. David decía, yo no tengo bien más preciado, bien preciado en esta tierra fuera de ti. Mi porción sos vos. Un favor especial, esa piedrecita blanca, Él te lo da, ¿no es cierto?, de manera de participar con vos de una forma distinta. Y esa intimidad que tiene que ver con el nombre que Él puso a tu vida, como hijo de Dios, como redimido de Dios. Que realmente este pueda ser el desafío para tu vida y para mi vida. Que Pérgamo nos dé como ejemplo permanecer firmes, resistir lo externo, pero prestar mucha atención de aquellas cosas que están adentro y que pueden estar mal, no solamente de la iglesia, sino también de nuestra vida. Que Dios te bendiga mucho. Quisiera orar por tu vida en esta noche. Te invito allí en donde estás a poder cerrar tus ojos y queremos, Señor, agradecerte por haber aprendido algo nuevo acerca de tu iglesia, por querer crecer en todo, Señor, lo que tiene que ver con tu voluntad, porque es tu Espíritu el que pone en nosotros el querer como el hacer. Queremos aprender cada día más acerca de ti, queremos aprender del ejemplo de estas iglesias para con nuestra vida, queremos ser desafiados a un crecimiento nuevo, a un desarrollo espiritual nuevo. Queremos ser vencedores sobre todas las cosas, sabiendo que tú ya venciste, de esa victoria es de la que nos queremos apropiar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y te agradezco, querido amigo, por estar siguiéndonos, y es mi deseo realmente que juntos podamos seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Te espero el día sábado para poder compartir su palabra y también el jueves que viene para seguir con la iglesia que nos queda por delante. Tenemos todavía, son 7 iglesias, así que vamos bien, vamos por la tercera iglesia. Así que vamos a ir por la cuarta entonces. Dios te bendiga mucho en esta noche.